sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, o son incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Amados hermanos, hoy vamos a terminar con 1 Corintios 14, aplicándole las dos primeras reglas de interpretación bíblica. ¿Quién me dice cuáles son esas dos reglas que hemos venido trabajando? Y queremos interpretar la Biblia como literalmente. Y recuerden, se lo repito porque la mejor regla la mejor método de enseñanza, ¿cuál es? O las tres reglas de enseñanza, ¿cuáles son? Repetir, repetir y repetir. Cuando nosotros usamos esta regla, tenemos que tener en cuenta qué cosa. El género literario del libro que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta el género literario, podemos irnos a dos extremos. ¿Un extremo cuál es? La ultra literalidad, que es, hermano, aplicar, eso se ve, por ejemplo, cuando cometemos el error, cuando aplicamos esta regla y no tenemos en cuenta qué cosa. El género literario, no tenemos en cuenta las figuras del lenguaje. Pues, por ejemplo, un caso de ultraliteralidad sería este pasaje. Dice, mira, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Sácatelo. Porque es mejor entrar con un solo ojo al cielo y no con los dos ojos al infierno. Yo estoy leyendo ese texto y lo voy a interpretar como literalmente. Llevarlo a la ultraliteralidad sería qué cosa. O la Biblia dice que tengo que sacar un ojo, me lo voy a sacar. ¿Ves? Si se da cuenta, hermano, ese es ser ultra literal. O sea, no tomar en cuenta las figuras de lenguajes que son símil, metáfora, hipérbole, que ya eso lo vimos también. Ahora bien, otro ejemplo de ultraliteralidad, hermano, puede ser aplicar la regla número 1 a Apocalipsis. Apocalipsis es un libro como profético, habla de los últimos tiempos. Y usan el lenguaje del libro apocalíptico. No podemos interpretar Apocalipsis, por lo menos del capítulo 4 en adelante, no podemos interpretarlo literalmente. Hay algunos hermanos que, por ejemplo, al interpretar el capítulo 4 en adelante, literalmente Apocalipsis, han llegado a creer o a pensar que Cristo va a reinar, cuando Él venga, Cristo va a reinar 1000 años en Jerusalén, y que se va a restaurar el templo de Jerusalén. Y eso lo sacan de interpretar literalmente qué capítulo de Apocalipsis. El 20, que habla del milenio. ¿Sí lo entienden, hermano? O sea, y eso es otro ejemplo de un mal uso de esa regla. El otro extremo es, ¿cuál es? El otro extremo, ¿cuál es? Alegorizar el pasaje. Al interpretar literalmente tenemos que evitar esos dos extremos. ¿Cuál es la otra regla que vimos? Debemos interpretar la Biblia dentro de qué? Del contexto. ¿Y cuántos contextos vimos? El contexto inmediato, el contexto del libro y el contexto de la Biblia. Cómo este pasaje encaja en la historia de la redención. O cómo este pasaje encaja
en el tema del libro o de la carta que estoy leyendo. Y otro contexto que no hemos hecho mucho énfasis, pero que tenemos que tener en cuenta es el contexto cultural, hermano, del pasaje. Y por poner un ejemplo, otro ejemplo que quiero poner es de la importancia que tiene ver interpretar teniendo en cuenta el contexto histórico o cultural del pasaje. Histórico y cultural. Porque, por ejemplo, cuando Cristo, hermano, le lava los pies a los discípulos, hermano, ¿qué le dijo Cristo a los discípulos? Cuando él le lavó los pies, ¿qué le dijo Cristo a los discípulos? Si yo siendo el Señor les he lavado los pies, ustedes deben hacer qué cosa. Ustedes deben hacer lo mismo. Ahora, hay dos cosas. Cristo está hablando directamente a quién? A los apóstoles. Y lo otro, hermano, que teniendo en cuenta el contexto cultural de ese pasaje, podemos decir, por ejemplo, que Jesús lo que está diciendo, si yo siendo el Señor, yo les he servido a ustedes como el criado de ustedes, ustedes deben de qué? De servirse los unos a los otros. ¿Sí lo pueden? Pero si yo no sé el contexto, por ejemplo, otro texto, ¿cuántos de ustedes han leído, para que vean la importancia del contexto, hermano, cuántos de ustedes han leído Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea, si mal no recuerdo, que le dice, por cuanto eres, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué pasará? Te vomitaré de mi boca. Y nosotros, hermanos, muchas veces interpretamos ese pasaje mal. Y usted va a escuchar cristianos porque no tienen en cuenta el contexto cultural e histórico de ese pasaje. Aplicamos mal el texto. Porque hay hermanos que le dicen, hermano, o eres frío o eres caliente. O hermano negro, que vea un poco tibio. Cuidado que el Señor te va a vomitar de su boca. ¿Cuántos de ustedes han escuchado expresiones como esta? Hermanos, y déjenme decirles, bueno, ya eso, ese pasaje, cuando Cristo le dice a los discípulos, ojalá fuese frío o caliente, porque la Odisea, hermano, no tenía agua, fuente de agua en la ciudad. Y ellos traían el agua por una especie de canal o de tubería, hermano, de dos ciudades, o de dos pozos, dos ciudades. Pero el agua una era agua, una fuente de agua caliente, y otra era una fuente de agua fría. El agua caliente ellos usaban ¿para qué? Para cuestiones de medicina, para hacer, como diríamos nosotros, remedios caseros. Y el agua fría lo usaban ¿para qué? Para refrescar, para tomar agua. Ahora, cuando de estas dos fuentes de agua venían el agua, cuando salían de la fuente, ¿cómo salían? Fría y caliente. Ahora, cuando esa agua llegaba, recorría los kilómetros que tenía que recorrer y llegaba a la ciudad de Odisea, ¿cómo llegaba el agua? Tibia. El agua fría se volvía tibia y el agua caliente se volvía tibia. Y dese un trago de agua tibia, ¿qué le pasa, hermano? Se va a tratar de vomitar. Y por lo que Cristo, teniendo en cuenta eso, hermano, lo que Cristo le está diciendo a la iglesia, ojalá o fuese frío o caliente, no le está diciendo, ojalá estuvieras en fuego espiritual, en el fuego del Espíritu, o que estés frío como un muerto. No es eso lo que Dios está diciendo a la iglesia. Porque como Cristo le va a decir a la iglesia, ojalá estuvieran frío. ¿Sí lo puede ver, hermano? O sea, lo que Cristo está diciendo, ojalá y ustedes estuvieran cumpliendo el propósito que ustedes tienen con la iglesia. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Porque de la misma manera que el agua fría no la podían usar para refrescar la sed, y el agua caliente para remedio porque estaba tibia, o sea, esas aguas no estaban cumpliendo ¿qué cosa? El propósito que tenían. ¿Sí lo entienden, hermano? Ahora, eso, hermano, te lo dice el contexto histórico, ¿verdad? Y cultural del tiempo. Y lo otro, hermano, y mira la importancia de eso, nunca Cristo, o Dios Trino, nunca va a vomitar a ninguno de sus hijos.
nunca lo va a rechazar. ¿Usted sabe por qué? No porque nosotros somos buenos, sino porque en Cristo ya hemos sido aceptados delante de Dios. Amén. Cristo murió por mi pecado. Cristo murió por tu pecado y por eso hemos sido aceptados delante de Dios. Ahora bien, teniendo estos tres o estas dos reglas que hemos estado aplicando, vimos, hermano, a 1 Corintios en tres partes. Vimos 1 Corintios 14, vimos la naturaleza del don de lenguas, vimos el propósito del don de lenguas y vimos también, comenzamos el miércoles pasado, con el carácter temporal del don de lenguas. Y quiero preguntarles, sin mirar su nota, ¿se recuerdan cuál fue el argumento que dimos el miércoles pasado, por el cual nosotros creemos que el don de lenguas y de profecía se sabe? Ya no hay apóstoles. Porque ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, y eso significa que el don de lengua, hermano, terminó porque cumplió con su propósito. ¿Se recuerdan eso? Ahora, hoy vamos a terminar este tema con yendo directamente a 1 Corintios 14. Y quiero llamar la atención de ustedes, hermano, al versículo 20. Amén. Dice la palabra de Dios: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed ¿qué cosa? Maduros. Ahora, ¿cómo este versículo, hermano, encaja en 1 Corintios 14? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? ¿Usted cree que Pablo le está hablando del don de lenguas? Y de momento le dice así, cambia el tema y dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar. ¿Qué es lo que es ser niño en la manera de pensar? Inmaduros. Lo que Pablo le está diciendo: hermanos, no sean inmaduros, sino que sean, en la manera de pensar ustedes sean ser maduros. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí? Pablo, hermano, al decir esto dentro del contexto, hermano, del contexto inmediato y del libro, nosotros podemos decir que Pablo, que está diciendo a la iglesia, está indicando a la iglesia, hermano, que el don de lenguas, hermano, que es lo que él está tratando aquí, era, hermano, pertenecía, por decir de una manera, a una etapa de inmadurez, si cabe la palabra, de la revelación. Porque ellos no tenían, hermanos, el canon terminado, ¿no? Ellos no tenían el Nuevo Testamento todavía terminado. O sea, el canon no se había cerrado. Y el don de lengua, hermano, era parte de ese proceso o de ese estado de inmadurez, en el sentido de que todavía no tenían la revelación de Dios en su totalidad. ¿Sí lo entiende, hermano? Ahora, usted se pregunta: pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, obviamente, porque si usted va al capítulo 13, mire, hermano, el verso 9 al verso 12. ¿Quién lo quiere leer? Ahí mismo, 1 Corintios 13, del 9 al 12. Dice: porque en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Del 11 o del 9? Del 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he conocido, como he sido conocido. Amén. Hermano, por favor, lea el verso 8 también, por favor, hermano. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabarán. Amén. ¿De qué está hablando Pablo aquí, hermano? Está
Pablo en este pasaje está confrontando a la iglesia de Corinto con un problema. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba confrontando aquí? Es el problema de los dones de lenguas y de profecía. Sí, pero el punto principal que Pablo está confrontando en 1 Corintios 13, ¿cuál es? ¿Cuál era el problema que había en la iglesia? El amor, ¿no? La falta de amor en la iglesia. Y ahora, esta falta de amor, hermano, ¿sabes? Era el fruto de otros problemas que había en la iglesia. Y parte de esos problemas era el mal uso que ellos daban a los dones espirituales. Ahora bien, dice el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, ¿qué pasarán con ellos? Se acabarán. Si hay dones de qué? Si hay lenguas, ¿qué pasarán con ellas? Cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Ahora mira el verso 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga, ¿qué cosa, hermano? Lo perfecto, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Vamos a hacer una pausa en ese pasaje. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí, mi hermano? Fíjate, en el verso 8, él te dice que el don de lengua y de profecía, ¿qué va a pasar con ellos? Van a terminar. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo acabarán? Y la respuesta está en el mismo pasaje. Dice el verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas ¿de qué? De niños. Ahora, yo creo que tú, hermano, usted siga el flujo de pensamiento entre el capítulo 13 y el capítulo 14. En el capítulo 14, en el verso 20, Pablo vuelve a decir lo mismo, hermanos, no seamos, ¿qué cosa? Niños, no seamos inmaduros en nuestra manera de pensar en este problema, en este asunto, porque el don de lenguas, como me imagino que Pablo le hubiera dicho, como ya les he dicho antes, el don de lengua iba a cesar porque era algo como, que estaba como incompleto, no formaba parte de esa madurez, de esa o no diría perfección, sino de que la revelación del canon no estaba cerrada todavía. ¿Sí lo pueden ver, hermano? ¿Sí lo ven en el texto? Porque es importante que usted lo vea aquí. Ahora, dice el verso 11, el verso 2, a ver. Dice el verso 12, pero ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora no es el texto. Ok, verso 10, perdón. Dice, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué es lo incompleto, hermano? El don de lenguas y el don de profecía, porque eso es lo que está hablando en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo perfecto? Fíjate, la hermana dice Jesucristo, y eso es lo que todos lo que apoyan, y quiero aclarar, yo no estoy diciendo con esto que la hermana también cree que el don de lengua está vigente. Cuando se complete el canon. Cuando se complete el canon. Y fíjese, hermano, que la mayoría de los hermanos que dicen, nosotros creemos, o este texto no se puede usar para decir que el don de lengua se va a acabar, porque dice que cuando venga lo perfecto, está hablando de que cuando venga Cristo, el don de lengua y de profecía van a cesar. Pero no es eso lo que el texto está diciendo. ¿Y por qué lo sé? Porque en el contexto del pasaje no está hablando de qué, de la segunda venida de Cristo. Está hablando del estado de la revelación divina. ¿Sí lo puede ver, hermano? Y es por eso que es, como dice la hermana, lo perfecto ahí se está refiriendo al estado de madurez del canon. O sea, cuando ya tengamos el canon completo, entonces se acabarán el don de lenguas y el don de profecías. Ahora bien, hermano, ¿cómo sabemos
eso también. Bueno, también sabemos que es eso que el texto está diciendo por la manera en que la Biblia usa la palabra perfecto. Porque perfecto aquí, hermano, la palabra que Pablo usa en el original griego es la palabra de la cual nosotros tenemos o sacamos la palabra maduro. Y fíjense que en el contexto Pablo está haciendo una comparación entre ¿qué? La inmadurez y la madurez. Lo que es incompleto y lo que es completo, o lo que está terminado. Ahora, ¿por qué sabemos esto también? Mira conmigo, por ejemplo, 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Vamos a leer el 16. Al verso 17. ¿Quién lo tiene, hermano? Yo lo tengo. Ya, hermano, por favor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Esta es la misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios para hablar de cuando venga lo perfecto. Y hay traducciones de la Biblia que dicen que traducen de la siguiente manera: a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Perfecto, de la misma palabra griega está bien traducida perfecto o maduro, cualquiera de las dos que queramos poner. Pero lo que está transmitiendo, lo que está diciendo el texto es que la palabra de Dios que tenemos es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, corregir. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Miren el texto. ¿Cuál es el propósito? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Sí, la Biblia es suficiente para todo eso. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que es perfecto ahí? Perfecto es maduro. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el verso termina diciendo equipado ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Sí lo ven, hermano? Básicamente, la otra razón por la cual nosotros creemos que el don de lenguas terminó es porque el don de lenguas formaba parte, hermano, tuvo su uso en un tiempo en el cual la revelación de Dios a su pueblo no estaba completa todavía. No teníamos la totalidad del canon bíblico. Y en aquel tiempo, Dios usaba ese don para avanzar en el Evangelio, para que se predicara el Evangelio. ¿Verdad? Pero el texto nos está diciendo, cuando comparamos 1 Corintios 13 con el 14, el don de lengua, hermano, era parte de un estado de ¿qué? De inmadurez en lo que es la revelación. Y yo voy a buscar otros textos que le voy a demostrar. Pero sí pudieron ver eso en el pasaje. Pablo, hermano, tanto en 1 Corintios 13 como en 1 Corintios 14 está hablando de, hermano, no sean niños en la manera de pensar, no sean inmaduros, no, haciendo referencia al don de lengua y de profecía. ¿Sí me entendieron, hermano? Ahora bien, vamos a buscar, bueno, ya este pasaje lo vimos, vamos a buscar ahora, un hermano va a buscar Malaquías capítulo 4, verso 5, y otro hermano va a buscar Mateo 11, 13 al 14. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, verso 5. ¿Qué no tiene? He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible.
Amén. Malaquías, hermano, entre el profeta Malaquías y el Nuevo Testamento, ¿cuántos años hay? 400 años. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese número es importante? Porque en esos 400 años se le llaman los 400 años de silencio, porque durante ese tiempo no hubo profecía, no hubo nuevas revelaciones de parte de Dios. Lo cual, hermano, no significa que Dios no estaba obrando. Dios estaba obrando en la historia, preparando el momento en el que Cristo iba a venir. Pero cuando Malaquías termina el libro y él dice, he aquí, el Señor hablando a través de Malaquías le dice al pueblo, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. El profeta Malaquías, hermano, dejó al pueblo de Israel esperando ¿por qué? Imagínense que Malaquías está aquí ahora. Y Malaquías, imagínense que yo soy Malaquías, que me estoy despidiendo de ustedes, y yo le digo a ustedes, iglesia, he aquí el Señor le va a enviar al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Estamos despedidos. Vamos a imaginar lo que fácil. ¿Qué es lo que? ¿Cómo quedó el pueblo de Israel? En la expectativa de ¿qué? De un nuevo profeta que terminara con esos, ¿sabe? Ese profeta iba a terminar con los 400 años de silencio. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ellos estaban, Israel quedó esperando una nueva revelación a través de un profeta que iba a venir. Ahora vamos a leer Mateo 11, 13 al 14. Mateo es el libro que le sigue a Malaquías, capítulo 11, versos 13 al 14. Amén. A lo que lo tenga, por favor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Amén. Fíjate lo que dice Cristo, hermano. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta quién? Hasta Juan. ¿Qué es lo que te está diciendo ese texto, hermano? Que lo hemos dicho en muchas ocasiones. Aunque nosotros tenemos la Biblia dividida entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, al leer los evangelios tenemos que recordar que esto es literatura ¿qué? Antiguo Testamentario. ¿Por qué? Porque todavía el nuevo pacto no se había consumado. Es por eso que durante el ministerio de Cristo usted ve que Cristo iba a ¿dónde? A la sinagoga. Cada vez que él muchas veces sanaba a alguien, ¿qué le decía? Ve y muéstrate a quién. Al sacerdote. Porque todavía todo ese sistema estaba en pie todavía. Solo que los evangelios nos están relatando. Es profecía, es literatura antiguo testamentaria que pertenece al antiguo pacto. ¿Sí lo entienden, hermano? Porque el nuevo pacto se consumó cuando Cristo murió en la cruz. Ahora, ¿qué más me dice el verso 13? El último profeta fue ¿quién? El apóstol, Juan el Bautista. Ahora, cuando ya Cristo le dice a los discípulos, y si querés aceptarlos, él es el Elías que había de venir, ¿qué le estaba diciendo Cristo? Ya la espera del cumplimiento de la profecía de Malaquías se cumplió. Y a partir de ese momento, hermano, el autor de los Hebreos nos dice, hermanos, que Dios, habiendo hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras, los padres, ¿por quién? Por los profetas, hoy nos ha hablado a través de quién? De su Hijo. Porque el Hijo es la revelación, Jesucristo es la revelación, es la cúspide de la revelación divina al hombre. Es la revelación por excelencia. Ya no hay, después de Cristo ya no hubo más, ¿sabes? No iba a haber necesidad de más revelaciones. ¿Sí me entienden, hermano? Y después que se terminara el canon, definitivamente ya no iba a haber más profecía. O sea,
Jesús claramente dijo, la espera por la promesa que pronunció Malaquías ya se cumplió. Ahora bien, vamos a leer Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 20. ¿Quién no quiere leer, hermano? Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Fíjense, hermanos, ¿cómo termina el libro de Malaquías? ¿Cuál fueron las últimas palabras de Malaquías prácticamente? He aquí, dice el Señor, yo os envío al profeta Elías. ¿Verdad? Así termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cómo termina? Dice el Nuevo Testamento, termina, hermanos, de esta manera. Verso 19. Verso 18. Si yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno que añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa escritos en este libro. Y inmediatamente dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Malaquías nos deja esperando a otro profeta. Pero el Nuevo Testamento, Juan termina el Nuevo Testamento, hermano, llamándonos a esperar ¿qué cosa? La segunda venida de Cristo. Y Juan dice, el que añada a las palabras de esta profecía, Dios va a añadir sobre él, o va a traer sobre él ¿qué cosa? Las plagas escritas en este libro. ¿Qué es lo que significa eso, hermano? Cada vez que yo empiezo a hablar lengua aquí, yo le digo a Lupita, Lupita, así ha dicho el Señor. O el Señor me acaba de decir que te diga esto. Taca, 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 taca. Cualquier cosa, ese taca, 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 cualquier cosa que sea que yo haya dicho ahí, hay que añadirlo a este libro. Porque es palabra de ¿qué? De Dios. Sería palabra de Dios. ¿Sí lo pueden entender, hermano? Y Juan dice, el que añada, Dios va a añadir sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sí lo pueden ver, hermano? O sea, por eso nosotros no creemos, o por el pasado en esta escritura, es que nosotros afirmamos con todo nuestro corazón y en obediencia a la palabra de Dios que el don de profecía y de lenguas cesaron, porque ya nosotros tenemos toda la revelación de Dios para nosotros en la Biblia. Ya no hay más nuevas revelaciones. Ya no hay más nuevas, hermano. Ya todo lo que Dios nos va a decir, nos lo va a decir a través de ¿quién? De su palabra. Hermanos. Y la Escritura termina diciéndonos, hey, no añada a este libro. Hermanos, y esto tiene una implicación para nosotros también. Nosotros debemos tener mucho cuidado al nosotros decir, Dios me reveló. Dios ya no revela nada más. Lo que Dios te va a decir a ti, te lo va a decir a través de ¿qué? De su palabra. Y de una manera que usted lo pueda entender. Yo les pregunto, hermano, el mismo Cristo, cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿en qué idioma Él enseñó a sus discípulos? En griego. O puede haber sido en hebreo. Bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero cuando Él enseñaba, sea hebreo, arameo o griego, Él hablaba un lenguaje que, ¿de qué?
que la gente que estaba escuchando podían entender. Cada vez que el Espíritu de Dios hablaba a través en un lenguaje que los cristianos, los creyentes podían entender. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando Juan en Apocalipsis se tira, ve a un ángel y se tira a adorar al ángel? ¿Qué le dice el ángel? No, no lo hagas. Yo soy igual que tú. ¿En qué idioma le habló el ángel, hermano? El idioma que él puede entender. El idioma que hablaba Juan. Puede ser hebreo, puede ser griego o arameo, cualquiera que sea. Pero el ángel le habló en un lenguaje que él podía entender, él sabía lo que le estaban diciendo. ¿Y por qué menciono esto? Porque, amados hermanos, muchos dicen, no, es que las lenguas de hoy son angelicales. Hermanos, si Dios te fuera a traer un mensaje a través de un ángel, que no lo hace, yo no estoy diciendo que Dios no hace eso, pero si Dios lo hiciera, adivíname en qué lenguaje el ángel te va a hablar a ti. En español, hermano, para que tú entiendas lo que Dios quiere que tú sepas. O sea, el ángel no va a empezar, raza, vaya, carne, no, todo ese disparate que dice. ¿Sí me entienden, hermano? Y Juan, arréglatela. Ya yo te dije lo que te tenía que decir en mi lenguaje, pero Juan, ora, a ver si el Señor te revela lo que, te aclara lo que te dije. No, hermano, los ángeles, cuando los ángeles hablaban a los hombres, le hablaban a través de un lenguaje que ellos podían entender. Ahora bien, hermanos, una vez más, nosotros creemos que el don de lengua terminó y cesó, y el de profecía, porque cumplió el propósito con el cual fue dado, y porque el don, al venir la escritura, que es todo el canon, cuando se cerró el canon, ya lo inmaduro o lo incompleto terminó. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Ahora bien, hermanos, ¿qué podemos hacer a la luz de esta verdad? Y antes de decir qué podemos hacer, quiero preguntarle, ¿ustedes entendieron cuáles son las razones bíblicas por las cuales creemos que el don de lengua cesó? ¿Lo entendieron, hermanos? Porque hemos dado la evidencia bíblica. Ustedes han podido ver cómo aplicar la regla, por ejemplo, la 1 y 2, interpretar literalmente, interpretar dentro del contexto nos ayuda a interpretar un pasaje de la Escritura. Eso es lo que ustedes están supuestos a hacer en su casa cuando ustedes estudian la Biblia, aplicar esta regla para que ustedes puedan interpretar correctamente el pasaje. Sí, hermano. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano? Si ya no tenemos más nuevas revelaciones, ¿qué debemos hacer como cristianos? Adorar a Dios. Muy bien, hermano. Cada vez que nosotros somos enseñados por la palabra de Dios, o cada vez que somos reprendidos por la palabra de Dios, la primera respuesta que debemos dar, ¿cuál es? Adoración. Porque Él es digno. Amén. Ahora, mira, hermano, 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. El hermano que lo tenga, por favor, lea para tener contexto 17 al 19. ¿Quién lo quiere ver? 2 de Pedro 1, 17 al 19. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. 18 y 19. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, la palabra profética. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Amén. ¿Cuánto han leído este pasaje, hermano? Fíjate, este pasaje lo hemos visto también muchas veces en la iglesia. Dice Pedro, bueno, en el versículo 17 y 18, ¿de qué está hablando Pedro ahí, hermano? ¿Qué experiencia Pedro está describiendo ahí?
estaban en el monte en la transfiguración. En la transfiguración, Pedro está dando el testimonio de lo que él vio en la transfiguración. Pedro está diciendo, yo oí la majestuosa voz. Lo que Pedro está diciendo, yo oí con mis oídos, ¿qué cosa? La voz de Dios. ¿Se recuerda qué fue lo que Pedro, hermano, dijo cuando estaban en la transfiguración? Señor, dicho en español moderno, Pedro dice, Señor, esto está bien bueno aquí, ¿por qué mejor lo hacemos? Una enramada para ti, para Moisés y otra para Elías, y aquí nos quedamos. Porque Pedro quedó fascinado, hermano, con la transfiguración, porque había visto. Y Pedro, relatando esta experiencia, él concluye de esta manera. Y así tenemos la palabra profética que más segura. ¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué, hermano? Mira el 10, 18 y 19. Pedro lo que está diciendo es, tenemos la palabra profética más segura que cualquier visión, más segura que cualquier cosa. Dice, a la cual hacéis bien en prestar, ¿qué cosa? Atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo ahí? Pedro está diciendo, yo estuve en la transfiguración. Y yo puedo decir a ustedes que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en qué? En prestar atención. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia hoy, de muchos cristianos? Nosotros queremos siempre una nueva revelación. Nosotros estamos fascinados con el futuro. Queremos saber qué va a pasar mañana. Y vamos detrás de todos aquellos que dicen que son profetas o que tienen don de lengua para que Dios nos hable y nos diga qué es lo que va a pasar mañana. Pero, amados hermanos, lo triste es que la iglesia, mucha gente está fascinada con eso, los cristianos, muchos están fascinados con esto, pero sin embargo no leen la escritura. Estamos detrás de los profetas para que Dios nos diga el futuro, pero no dedicamos tiempo a leer y a estudiar la Biblia. Porque la Biblia dice, Pedro dice, ustedes hacen bien en prestar atención a esta palabra, porque ella es como un lucero que alumbra en lo oscuro. ¿Sí pueden ver, hermano? Ya nosotros, si queremos conocer a Dios, si queremos saber la voluntad de Dios, si queremos honrar a Dios, no necesitamos una nueva revelación. Tú y yo no necesitamos que Dios envíe un ángel y te diga en sueño, lee la Biblia, que te quiero hablar. No, tú necesitas leerla, tú sabes que tienes la Biblia. Tú no necesitas un mensajero que venga del cielo, porque Dios te ha dado su palabra. Estúdiala, hermano. Léela, para que puedas conocer más a tu Dios. Léela, estúdiala, medítala. Hermano, toma tiempo para sumergirte en este libro que Dios nos ha dado. Porque solo de esa manera podemos conocer a Dios. Solo de esa manera podemos ser santificados. Solo de esa manera, hermano, podemos vivir, hermano, de acuerdo al Evangelio. No busques más profetas. Lee la palabra de Dios. Amén. Mira, hermano, también, 1 Pedro 2:2. Ahí mismo en Pedro, en la primera carta. 1 Pedro 2:2. ¿Quién no quiere leer, hermano? Lee el 2 y el 3. Quiero terminar con este texto, hermano. Bueno,
después vamos a buscar Efesios. Pero mira lo que dice este texto. Cuando nosotros comparamos 2 de Pedro 1:19 y 1 de Pedro 2:2, ¿qué es lo que Pedro nos dice? ¿Cuáles son los dos imperativos? ¿Qué es lo que Pedro me dice que debo hacer con la palabra de Dios? Leerla, pero ¿qué dice aquí? ¿Cómo dice Pedro? No, en el pasaje anterior tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien ¿en qué? En prestarle atención. Y en la primera carta él nos dice que debemos hacer otra cosa con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es? Desearla. Amados hermanos, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: ustedes, los cristianos, deben de prestar atención a las palabras que el Señor nos ha dado en la Escritura. Hermano, ¿cuál fue el testimonio del Padre acerca del Hijo? Este es mi Hijo amado, a Él oí. Iglesia, el Hijo Dios nos ha hablado a través de su Hijo, y su Espíritu Santo inspiró a los escritores para que pusieran exactamente lo que Jesús quería que tú lo supieras. Teniendo nosotros la totalidad de la revelación divina para nosotros debemos, dice Pedro, obedecer. Debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios. Y dice Pedro, si es que habéis gustado, ¿qué cosa? La benignidad del Señor. Hermanos, nosotros debemos orar para que el Señor nos ayude a prestar atención a esta palabra y a desear esta palabra. Yo te quiero preguntar algo, hermano, no quiero que me respondas diciendo sí o no, pero tampoco quiero que me respondas con la cabeza. Responde tú mismo. Ustedes desean, o nosotros deseamos la palabra de Dios. Deseamos nosotros, hermano, el momento en el tiempo que yo pueda sentarme y abrir la palabra de Dios y para que Dios me hable a través de ella. Nosotros deseamos eso. Si lo hacemos, hermano, debemos para que yo continúe poniendo ese deseo en nosotros. Y si no lo deseamos, clamemos a Dios y digamos: Señor, dame el deseo de leer tu palabra, para yo poder crecer en la salvación, crecer en el conocimiento tuyo, crecer en la salvación, crecer en mi santificación. Hermano, quiero terminar con este pasaje, Efesios 1, 15 al 23. Con este texto terminamos. Efesios 1, 15 al 23. Yo lo voy a leer. Amén. Dice la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, le dice en el verso 15: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. Fíjate lo que el texto está diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Yo estoy orando para que ustedes, Dios les conceda a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación. Amados hermanos, Pablo no estaba pidiendo aquí por nuevas revelaciones. Mira el texto: de espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. ¿Qué significa eso? Bueno, el verso 21 Pablo lo explica. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué es lo que Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso? Que Dios iluminara sus mentes para que a través de la Escritura ellos
cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Yo te pregunto, hermano, fíjate, Pablo, al orar por la iglesia de Éfeso, no pidió que Dios le diera a los cristianos de Éfeso el don de lengua o de profecía. Él pidió ¿qué cosa? Que los ojos de ellos, Dios abriera sus ojos para que al leer esta palabra, ellos pudieran entender cuál es la esperanza de nuestro llamado, cuál es la gloria del Señor, la riqueza de la gloria de la experiencia de los santos. Amados hermanos, lo que Pablo le estaba diciendo, pidiendo el Señor, ilumina sus mentes para que ellos puedan entender tu palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿quién era Timoteo, hermano? Un pastor. ¿Y cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? No hay un solo texto, ni en la carta de Timoteo ni de Tito, que Dios le diga a Timoteo, debido al ministerio que tú tienes, porque tú eres pastor, procura tener el don de lengua. Es indispensable que tengas el don de lengua, es indispensable que profetices para el bien de la iglesia. No, ¿saben cuál fue el consejo de Pablo? Predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Le dijo, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, la enseñanza y la exhortación. ¿Te das cuenta, hermano, cómo? O sea, Pablo en ningún momento les llama, oye, ustedes necesitan el don de lengua. No, le dice, predica la palabra, ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Es por estas razones que nosotros creemos que el don de lengua cesó, terminó, porque ya tenemos la gloriosa palabra de Dios completa. Todo lo que Dios nos iba a revelar está aquí en su palabra. Como decía un pastor, ¿usted quiere conocer a Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Lea la Biblia. ¿Usted quiere oír la voz de Dios audible? ¿Qué tiene que hacer? Léala en voz alta. ¿Verdad? Porque al usted leerla, usted está leyendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de amarte y de poder estudiar tu palabra. Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. En esta tarde, Señor, yo quiero poner en tus manos nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que tú nos ayudes para que nosotros podamos desear tu palabra. Que podamos, Señor, prestar atención a tu palabra para no ser engañados, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche. Señor, y no queremos terminar, Señor, sin antes agradecerte por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Porque dice tu palabra que en otro tiempo, Señor, que estábamos muertos espiritualmente, separados de ti, Señor, y éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Pero dice tu palabra también, Señor, que tú eres el Dios de amor, y mostraste tu amor para con nosotros en que siendo pecadores, tú enviaste a tu Hijo a vivir una vida perfecta, a cumplir la ley a la perfección y a morir en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y en virtud del sacrificio de Cristo, todos aquellos que creen, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor de sus vidas, tú perdonarás sus pecados y les darás el don de la vida eterna. Y por eso te damos gracias. Señor, si hay alguien en medio de nosotros que no te conoce, yo te ruego en el nombre de Cristo que tú abras sus ojos para que ellos puedan ver la gloria del Evangelio en tu palabra y guíalos al arrepentimiento, dales un nuevo corazón y dale fe para que puedan creer. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. A ti, oh Dios eterno, sea la gloria por hoy y siempre. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos despedidos.